4. Iluminación. Con la caída de la Ciudadela de Hierro, la guerra en Aureus había terminado. La hermandad fue destruida como fuerza de combate y, aunque todavía había focos de resistencia que eliminar, la campaña continuaba firme en su recta final. Las bajas en ambos bandos habían sido altas, sobre todo en las unidades del ejército expedicionario. Héctor Barbarus fue llevado a la flota con la debida reverencia y su cuerpo se lanzó al espacio en un acto al que asistieron los oficiales de más alto rango de la expedición. El mismo señor de la guerra elogió al señor comandante. La pasión y la profundidad de su dolor eran bien visibles. El heroísmo no está en el hombre, sino en la ocasión, había dicho el señor de la guerra del señor comandante Barbarus. Es solo cuando miramos el ahora y vemos su éxito que los hombres dirán que fue buena fortuna. No lo era. Hemos perdido miles de nuestros mejores guerreros ese día y siento la pérdida de cada uno. Héctor Barbarus fue un líder que sabía que marchaba con los dioses, sabía esperar hasta que escuchaba sus pasos sonando a través de los eventos y, a continuación, saltar y agarrarse al borde de sus vestiduras. Barbarus se ha ido, pero él no desearía que nosotros hagamos una pausa por el duelo, porque la historia es un amo implacable. No hay presente, solo el pasado corriendo hacia el futuro. Intentar detenerlo es arriesgarse a ser barridos y eso, mis amigos, nunca va a suceder. No mientras yo sea señor de la guerra. Aquellos hombres que lucharon y sangraron con Barbarus tendrán este mundo para guardar, para que su sacrificio nunca sea olvidado. Otros oradores despidieron al señor comandante, pero ninguno con la elocuencia del señor de la guerra. Fiel a su palabra, Horus se aseguró de que las unidades del ejército que habían sido leales a Barbarus fueran designadas para custodiar los mundos por los que había muerto para hacerlos compatibles. Un nuevo comandante imperial fue instalado y el poder militar de la flota comenzó el lento proceso de reagrupamiento en preparación para la siguiente etapa de la cruzada. Los folletos de Carcassia apestaban a tinta y gases de impresión. La impresora mecánica funcionaba horas extras para imprimir suficientes copias de la última edición de La Verdad es todo lo que tenemos. Aunque su producción había sido menos prolífica en los últimos tiempos, la caja de los Bondsman número 7 estaba casi vacía. Ignace Carcassi recordaba preguntarse, hace toda una vida al parecer, si la vida útil de su creatividad se podía medir en la cantidad de papel que había dejado de llenar. Tales pensamientos parecían sin sentido, dado el fuerte deseo de escribir que lo inundaba en estos días. Se sentó en el borde de la cucheta, el último lugar que quedaba libre para que se sentara, garabateando la última parte del versículo difamatorio de su folleto y tarareando alegremente para sí mismo. Los papeles llenaban la palanquilla. Ocupaban cada espacio visible del suelo, estaban pegados a las paredes o acumulados en cualquier superficie plana que pudiera sostenerlos. Notas garabateadas, odas y poemas abandonados a medio terminar llenaban cada espacio, pero era tal la fecundidad de su musa que no esperaba que se extinguiera a corto plazo. Había oído que la guerra con los auretianos había terminado. La última ciudadela había caído en manos de los hijos de Horus un par de días antes, y la nave ya se estaba llenando de rumores de la masacre de las Montañas Blancas. Él todavía no conocía la historia completa, pero varias fuentes que había cultivado durante los 10 meses de la guerra seguramente le reunirían algunos bocados jugosos. Oyó un seco golpe en la puerta y gritó: «¡Adelante!». Carcassi siguió escribiendo con la puerta abierta, demasiado centrado en sus palabras como para perder un solo segundo de su tiempo. «¿Sí?», dijo. «¿Qué puedo hacer por usted?». No hubo respuesta, por lo que Carcassi se volvió con irritación para ver a un guerrero con armadura de pie en silencio delante de él. En un primer momento, Carcassi sintió un escalofrío de pánico al ver la espada larga del hombre y el brillo duro, metálico, de una pistola reforzada, pero se relajó al ver que el hombre era el guardaespaldas de Petronella Vivar, Magar, o algo así. «¿Y bien?», preguntó de nuevo. «¿Qué deseaba?». Magar no dijo nada y Carcassi recordó que el hombre era mudo, pensando que era una tontería que alguien pudiera enviar a alguien que no podía hablar como mensajero. «No te puedo ayudar a menos que me puedas decir por qué estás aquí», dijo Carcassi, hablando lentamente para asegurarse de que el hombre hubiera entendido. En respuesta, Magar tomó un pedazo de papel doblado de su cinturón y se lo ofreció con su mano izquierda. El guerrero no hizo ningún intento por acercarse a él, así que, con un suspiro de resignación, Carcassi debió dejar de lado el cuaderno y sacó su cuerpo voluminoso de la cama. Carcassi se abrió paso entre los montones de cuadernos de papel y tomó el papel que le ofrecía. Se trataba de un papiro de color sepia, producido en las Torres Giptian, con un patrón de rayado cruzado en todas partes. Un poco llamativo para su gusto, pero caro, obviamente. «Entonces, ¿de quién podría ser esto?».
Preguntó Carcassi, antes de volver a recordar que el mensajero no podía hablar. Sacudió la cabeza con una sonrisa indulgente, desplegó el papiro y puso sus ojos sobre el contenido de la nota. Frunció el ceño al reconocer las palabras como las líneas de su propia poesía. Imágenes oscuras y poderosos simbolismos, pero todos estaban fuera de secuencia, sacados de una docena de diferentes trabajos. Carcassi llegó al final de la nota y la vejiga se le vació de terror al darse cuenta del origen del mensaje y el propósito de su portador. Petronella se paseó por los confines de su camarote, impaciente por empezar la transcripción de las últimas impresiones de su guardaespaldas. El tiempo que Maggard había pasado con los Astartes había sido muy fructífero y ya había aprendido muchas cosas a las que ella nunca hubiera podido tener acceso por sí misma. Ahora surgía una estructura, una trágica historia contada en orden inverso que se inauguraba con el hecho de muerte del primarca, con una coda triunfal que hablaría de su supervivencia y de las glorias venideras. Después de todo, no quería que se limitara a un solo libro. Incluso tenía un boceto de cómo seguiría, donde reflejaba la correcta seriedad de los acontecimientos, pero que también la incluía en su significancia. Petronella ya tenía nombre para su obra maestra, En las huellas de los dioses, y ya había escrito su primera línea, la parte más importante de la historia, donde engancharía a su lector o lo dejaría indiferente, a partir de sus propios pensamientos aterrados en el momento del colapso del Señor de la Guerra. Yo estaba allí el día que cayó Horus. Tenía las correctas cualidades tonales, no dejando al lector la menor duda de que estaba a punto de leer algo profundo, pero manteniendo el final de la historia como un secreto celosamente guardado. Todo el resto vendría después, pero Maggard tardaba en regresar de su última incursión en el mundo de los Astartes y su paciencia se estaba agotando. Ella ya había reducido a Babette a un puñado de lágrimas por su impaciente frustración y había desterrado a su sirvienta a la cámara pequeña que le servía de dormitorio. Desde su camarote oyó el sonido de apertura de la puerta de la sala de recepción y se dirigió directamente a reprender a Maggard por su tardanza. ¿Qué horas son?, comenzó, pero las palabras se desvanecieron al ver que la figura de pie ante ella no era Maggard. Era el Señor de la Guerra. Estaba vestido con ropas sencillas y parecía más magnífico de lo que recordaba. Un aura de fuerza lo rodeaba. Ella se sintió incapaz de hablar cuando él la miró. Toda la fuerza de su personalidad la abrumaba. De pie en la puerta detrás de él estaba la forma descomunal del primer capitán Abaddon. Horus levantó la vista al entrar y asintió con la cabeza hacia Abaddon, quien cerró la puerta a sus espaldas. Señorita Vivar, dijo el Señor de la Guerra. Fue un esfuerzo de voluntad para Petronella hacer uso de su voz. Sí, mi señor, balbuceó ella, horrorizada ante el desorden de su camarote y que el Señor de la Guerra lo viera así. Debía recordar castigar a Babette por descuidar sus deberes. Yo, es decir, no lo esperaba. Horus levantó la mano para calmar sus preocupaciones y ella quedó en silencio. Sé que he sido negligente contigo, dijo el Señor de la Guerra. Has estado al tanto de mis pensamientos más íntimos y yo permití que las preocupaciones de la guerra contra la tecnocracia absorbieran mi atención. Mi señor, nunca soñé que me tendría en tal consideración, dijo Petronella. Te sorprenderías, sonrió Horus. ¿Tu escrito va bien? Muy bien, mi señor, dijo Petronella. He estado prolífica desde la última vez que nos reunimos. ¿Puedo verlo?, pidió Horus. Por supuesto, dijo ella, encantada de que él tuviera tanto interés en su trabajo. Tuvo que obligarse a caminar, no correr, hasta su cuarto de escritura, indicando los papeles apilados en su escritorio. Está un poco desordenado, pero todo lo que he escrito está aquí. Sería un honor si usted criticara mi trabajo. Después de todo, ¿quién estaría más calificado? Bastante calificado, acordó Horus, siguiéndola hasta su escritorio y tomando su escrito más reciente. Sus ojos recorrieron las páginas, leyendo el contenido más rápido de lo que cualquier mortal podría hacerlo. Petronella buscó en su cara una reacción a sus palabras, pero era tan ilegible como una estatua. Comenzó a preocuparse de que no la aprobara. Finalmente colocó los papeles sobre el escritorio y dijo: es muy bueno. Usted es una documentalista con talento. Gracias, mi señor, aventuró, demasiado efusiva. El poder de la alabanza era como una droga corriendo por sus venas. Sí, dijo Horus con voz fría. Es casi una lástima que nadie vaya a leerlo. Maggard extendió la mano y agarró la parte delantera de la túnica de Carcassi, girando su cuerpo para colocar su brazo alrededor del cuello del poeta. Carcassi luchó contra el poderoso agarre, impotente ante la fuerza superior de Maggard. Por favor. Jadeó. Su terror hacía su voz chillona. No, por favor, no lo hagas. Maggard no dijo nada.
Carcassi oyó el chasquido del cuero cuando la mano libre del guerrero liberó el perno de la funda. Carcassi luchó, pero no podía hacer nada. La aplastante fuerza del brazo de Magard alrededor de su cuello le quitaba el aliento y le borroneaba la visión. Carcassi lloró lágrimas amargas mientras el tiempo se ralentizaba. Oyó el chirrido de la pistola al deslizarse fuera de la funda y el clic del martillo echado hacia atrás. Se mordió la lengua. Una espuma sanguinolenta se le deslizó por las comisuras de la boca. Mocos y lágrimas se mezclaron en su rostro. Sus piernas golpeteaban en el suelo. Los papeles volaban en todas direcciones. Un acero frío presionó su cuello. El cañón de la pistola de Magard presionó debajo de la mandíbula. Carcassi olió el aceite para armas. Deseó. El disparo de pistola resonó duramente en el atestado cubículo. Al principio, Petronella no estaba segura de haber entendido lo que el señor de la guerra quería decir. ¿Por qué la gente no iba a leer su obra? Entonces vio la luz fría y sin piedad en los ojos de Horus. Mi señor, no estoy segura de entenderle, dijo ella, vacilante. Sí lo hace. No, murmuró, alejándose de él. El señor de la guerra la siguió, con pasos lentos y medidos. Cuando hablamos en el apotecarión le permití observar el interior de la caja de Pandora, señorita Vivar, y por eso lo siento de verdad. Solo una persona tiene la necesidad de conocer el interior de mi cabeza, y esa persona soy yo. Las cosas que he visto y hecho, las cosas que voy a hacer. Por favor, mi señor, dijo Petronella, retrocediendo de su sala de redacción a la sala de recepción. Si no está contento con lo que he escrito, puede ser revisado, corregido. Yo daría la aprobación a todo, por supuesto. Horus sacudió la cabeza, acercándose a ella con cada paso. Petronella sentía que sus ojos se llenaban de lágrimas. Esto no podía estar sucediendo. El señor de la guerra solo trataba de asustarla. Debía estar jugándole una broma cruel. Por supuesto, la idea de un Astartes haciendo eso era ridícula. Petronella sintió su orgullo herido y la parte de ella que se había sentido indignada con el señor de la guerra en su primera reunión salió a la superficie. Soy la palatina Majorría de la casa Carvinus y demando que respeten eso. Gritó ella, de pie firme ante el señor de la guerra. No puede asustarme de esta manera. No estoy tratando de asustarla, dijo Horus, llegando a abrazarla por los hombros. ¿No lo está? Preguntó Petronella, sus palabras mostraban alivio. Sabía que esto no podía estar pasando en serio, que tenía que haber algún error. No, dijo Horus, sus manos deslizándose hacia su cuello. La estoy iluminando. El cuello se rompió con un chasquido rápido de su muñeca. La celda médica era pequeña, pero limpia y bien mantenida. Mersadie Oliton se sentó junto a la cama y lloró en voz baja. Las lágrimas corrían libremente por su piel oscura como el carbón. Kirill Sinderman se sentó con ella y él también derramó lágrimas mientras sostenía la mano del ocupante de la cama. Euprati Keller estaba sin moverse, su piel pálida y suave, con un brillo que hacía que pareciera cerámica pulida. Desde que se había enfrentado al horror en la cámara de archivo número 3, había permanecido inmóvil y no respondía a ningún tratamiento. Sinderman le había contado a Mersadie lo que había sucedido. Ella se encontraba desgarrada entre el deseo de creer en él o llamarlo delirante. Su relato acerca de un demonio y de Euprati de pie delante de él con el poder del emperador fluyendo a través de ella era demasiado fantástico para ser verdad, ¿no? Se preguntó si se lo había contado a alguien más aparte de ella. Los apotecarios y médicos no pudieron encontrar ningún problema físico en Euprati Keller, salvo por la quemadura en forma de águila en su mano que se negaba a desaparecer. Sus signos vitales eran estables y su actividad de ondas cerebrales era normal. Nadie podía explicar su estado y nadie tenía idea de cómo despertarla del estado de coma. Mersadie venía a visitar a Euprati tan a menudo como podía, pero sabía que Sinderman venía todos los días, pasando varias horas con ella cada vez. A veces se sentaban juntos, hablando de Euprati, contándole los acontecimientos que sucedían en los planetas a los que se acercaban, las batallas que habían librado o simplemente pasándole los chismes de la nave. Nada parecía llegar a la imaginista y Mersadie a veces se preguntaba si no sería un acto de bondad dejarla morir. ¿Qué podría ser peor para una persona como Euprati que estar atrapada en su propia carne, sin capacidad de razonar, de comunicarse o expresarse? Ella y Sinderman habían llegado juntos el día de hoy y cada uno supo que el otro había estado llorando. La noticia del suicidio de Ignace Carcassi les había golpeado duro y Mersadie todavía no podía creer que hubiera hecho tal cosa. Una nota de suicidio había sido encontrada en su cabina, que se decía había sido compuesta en verso. Decía mucho del orgullo de Ignace que diera su último adiós con su propia poesía.
Después de haber llorado por otra alma perdida, se sentaron a ambos lados de la cama de Euprati, sosteniendo cada uno las manos de Keller, hablando de tiempos mejores. Ambos se volvieron al oír un suave golpe detrás de ellos. Un hombre delgado, vestido con el uniforme de la Legio Mortis y con un rostro serio, estaba enmarcado en el umbral. Detrás de él, Mersadie podía ver que el pasillo estaba lleno de gente. «¿Está bien si puedo pasar?», preguntó. Mersadie Oliton dijo. «¿Quién eres?». «Mi nombre es Titus Casar, Moderati Primus del Dies Irae. He venido a ver a la Santa». Se reunieron en la plataforma de observación. La iluminación se mantenía baja y la oscuridad del espacio solo era quebrada por el resplandor de los planetas que acababan de conquistar. Loken apoyaba la palma de su mano contra el cristal blindado de la bahía de observación, con la creencia de que algo fundamental le había sucedido a los hijos de Horus en Aureus, pero sin saber qué. Torgadón se reunió con él unos momentos después y Loken lo recibió con un abrazo fraternal, agradecido de tener tan fiel compañero. Permanecieron en silencio durante algún tiempo, cada uno sumido en sus pensamientos, mientras observaban los planetas derrotados en el espacio debajo de ellos. Los preparativos para la salida estaban prácticamente completados y la flota estaba lista para seguir adelante, aunque ninguno de los guerreros tenía la menor idea de hacia dónde se dirigían. Con el tiempo, Torgadón rompió el silencio. «Entonces, ¿qué podemos hacer?». «No lo sé, Tarik», contestó Loken. «Realmente no lo sé». «No puedo creerlo», dijo Torgadón, sosteniendo un tubo de vidrio con algo en lo que se reflejaba la luz suave con un brillo dorado. «Esto no mejorará las cosas». «¿Qué es?», preguntó Loken. «Estos», dijo Torgadón, «son fragmentos del proyectil retirado de Héctor Barbarus». «¿Fragmentos de Volter? ¿Por qué los tienes tú?». «Porque es de los nuestros». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que es nuestro», repitió Torgadón. «El proyectil que mató al señor comandante salió de un Volter Astartes, no de una de las armas de la hermandad». Loken negó con la cabeza. «No, debe haber algún error». «No hay ningún error». El apotecario Evadón verificó en persona los fragmentos. «Son de los nuestros, no hay duda». «¿Crees que Barbarus recibió una bala perdida?». Torgadón negó con la cabeza. «La herida fue en un punto muerto, Garbiel. Fue un tiro preciso». Tanto Loken como Torgadón entendían las implicaciones y Loken sintió que su melancolía aumentaba con el pensamiento de que Barbarus había sido asesinado por uno de los suyos. Ninguno habló durante un buen rato. Luego Loken dijo: «A la luz de tal engaño y destrucción nos ganará la desesperación, o la fe y el honor serán un estímulo para la acción». «¿Qué es eso?», preguntó Torgadón. «Es parte de un discurso que leí en un libro que Kirill Sinderman me dio», dijo Loken. «Me pareció apropiado para el momento en que nos encontramos ahora». «Eso es muy cierto», asintió Torgadón. «¿En qué nos estamos convirtiendo, Tarik?», preguntó Loken. «Ya no puedo reconocer nuestra legión». «¿Cuándo cambió?». «En el momento en que nos encontramos con la tecnocracia». «No», dijo Loken. «Creo que fue en Davin. Nada ha sido igual desde entonces. Algo le sucedió allí a los hijos de Horus. Algo vil, oscuro y maligno». ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?». «Sí», contestó Loken. «Estoy diciendo que tenemos que defender la verdad del imperio de la humanidad, sin importar el mal que lo pueda atacar». Torgadón asintió con la cabeza. «El juramento del Mournival. El mal ha encontrado su camino dentro de nuestra legión, Tarik, y depende de nosotros detenerlo». «¿Estás conmigo?», preguntó Loken. «Siempre», dijo Torgadón, y los dos guerreros se dieron la mano al estilo de la vieja Terra. El santuario del Señor de la Guerra estaba en penumbras. La fría luz de los instrumentos era la única fuente de iluminación. La sala estaba llena. El núcleo de los oficiales del Señor de la Guerra y los comandantes se reunían alrededor de la mesa. El Señor de la Guerra se sentó en su lugar habitual en la cabecera, mientras Aximand y Abaddon se pusieron detrás de él, su presencia como un poderoso recordatorio de su autoridad. Malogurst, Regulus, Erebus, el Princeps Tourné de la Legio Mortis y varios otros estaban presentes. Los comandantes del ejército completaban la reunión. Satisfecho de que todo el que tenía que estar allí hubiera llegado, Horus se inclinó hacia adelante y empezó a hablar. «Mis amigos, pronto comenzaremos la siguiente fase de nuestra campaña entre las estrellas y sé que hay curiosidad por saber dónde terminará nuestro próximo viaje. Les diré, pero antes de hacerlo, quiero que cada uno de ustedes sea consciente de la magnitud de la tarea que nos espera». Notando que tenía la atención de todos, continuó. «Voy a derrocar al emperador de su trono en Terra y tomar su lugar como señor de la humanidad». La enormidad de sus palabras circuló entre los guerreros reunidos.
Horus les dio unos minutos para digerir la noticia, disfrutando de la mirada de alarma que se dibujó en el rostro de cada hombre. No tengan miedo, estamos entre amigos, se rió entre dientes Horus. He hablado con todos vosotros de forma individual en el curso de la guerra con la tecnocracia, pero esta es la primera vez que se han reunido y he expresado públicamente nuestro destino. Vosotros seréis mi consejo de guerra, aquellos a quienes confiaré el avance de mis planes. Horus se levantó de su asiento, sin dejar de hablar mientras daba la vuelta a la mesa. Tómense un momento y miren a la cara del hombre sentado a su lado. En la lucha que se avecina, será su hermano, pues todos los demás se apartarán de nosotros cuando hagamos públicas nuestras intenciones. El hermano luchará contra el hermano y el destino de la galaxia será el premio final. Haremos frente a las acusaciones de herejía y a los gritos de traición, pero ellos caerán ante nosotros porque tenemos la razón. No se equivoquen sobre eso. Tenemos la razón y el emperador está equivocado. Él no me conoce bien si cree que permaneceré cruzado de brazos mientras abandona su reino en su búsqueda de la divinidad y nos deja en medio de la destrucción por su ambición desenfrenada. El emperador ordena la lealtad de millones de soldados y cientos de miles de guerreros astartes. Sus flotas de combate viajan a través de las estrellas de un lado a otro de la galaxia. La 63ª expedición no puede esperar contar con semejantes números o recursos. Todos ustedes saben lo que sucederá, pero aún así tenemos la ventaja. ¿Qué ventaja es esa?, preguntó Malogurst, exactamente en el momento justo. Contamos con la ventaja de la sorpresa. Nadie sospecha todavía que conocemos el verdadero plan del emperador, y en eso radica nuestra mayor arma. ¿Pero qué hay de Magnus?, preguntó Malogurst con urgencia. ¿Qué sucederá cuando Leman Russlo regrese a Terra? Horus sonrió. Cálmate, Mal. Me he puesto en contacto con mi hermano Rus y lo he iluminado con toda amplitud acerca del uso peligroso que Magnus hace de hechizos y conjuros demoníacos. Estaba adecuadamente enojado, y creo que lo he convencido de que regresar a Magnus a Terra sería una pérdida de tiempo y esfuerzo. Malogurst le devolvió la sonrisa a Horus. Magnus no saldrá vivo de Próspero. No, acordó Horus. No lo hará. ¿Qué hay de las otras legiones?, preguntó Regulus. No se quedarán de brazos cruzados mientras hacemos la guerra al emperador. ¿Cómo se propone solucionarlo? Una pregunta interesante, adepto, dijo Horus, rodeando la mesa hasta situarse sobre su hombro. No carecemos de aliados. Fulgrim está con nosotros y ahora va a ganar a Ferrus Manus, de los Manos de Hierro, para nuestra causa. Lodgар también entiende la necesidad de lo que debe hacerse y ambos traerán todo el poder de sus legiones a mi bandera. Eso todavía deja muchos otros, señaló Erebus. De hecho lo hace, capellán, pero con su ayuda otros pueden unirse a nosotros. Con el pretexto del edicto de capellanía, vamos a enviar emisarios a cada una de las legiones para fomentar la creación de logias guerreras dentro de ellas. Con esos modestos comienzos, podemos ganar a muchos para nuestra causa. Eso tomará tiempo, dijo Erebus. Horus asintió con la cabeza. Así será, pero valdrá la pena a largo plazo. Mientras tanto, he enviado órdenes de movilización a las legiones que no creo que podamos influir. Los ultramarines se reunirán en Cal, y serán atacados por Corfaeron, de los portadores de la palabra. Los ángeles sangrientos han sido enviados al cúmulo de Cygnus, donde Sanguinius será ahogado en sangre. A continuación daremos un golpe rápido y decisivo en Terra. Esto aún deja otras legiones, dijo Regulus. Lo sé, respondió Horus, pero tengo un plan que las eliminará como amenaza para nosotros de una vez por todas. Voy a atraerlas a una trampa de la que nadie escapará. Pondré al imperio en llamas y de sus cenizas surgirá un nuevo señor de la humanidad. ¿Y dónde se armará esa trampa?, preguntó Malogurst. En un lugar no muy lejos de aquí, dijo Horus. El sistema de Isvagan.